Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, según nuestro microcurrículo, nos corresponde hablar hacer una pequeña introducción al DPS o Digital Publishing Suite, que básicamente este es el programa, digamos que oficial, que se usa para crear contenido editorial interactivo de Adobe. En este tipo de contenidos se puede introducir, digamos que toda clase de contenido que nos podamos imaginar. En primera instancia, lo que vamos a ver son los pros y los contras de crear una publicación digital interactiva. Cabe resaltar también que el programa para nosotros realizar este tipo de publicaciones no va a ser el original de Adobe porque tiene, digamos que algunas ciertas limitaciones, aunque, bueno, son pocas, pero el software que vamos a utilizar, digamos que nos da ciertas características que no nos permite el otro. Empecemos hablando de los pros y los contras. Como pros tenemos que, primero, cuando nosotros creamos una revista digital, esta va a tener un número ilimitado de descargas y además si nosotros así lo decidimos, se va a poder descargar desde cualquier parte del mundo. Respecto a la versión tradicional, es decir, a la versión impresa de papel, esta es una ventaja muy grande, ya que cuando nosotros creamos una publicación impresa, debemos ser nosotros o bien la editorial la que decida el número de ejemplares que se van a reproducir y el costo total va a depender de la cantidad de revistas que imprimamos. Adicionalmente a eso, si queremos disminuir un poquito los costos, debemos pensar en un tiraje de impresión grande, ya sea de 1000, de 3000, de 5000 revistas, ya que por ejemplo, si nosotros establecemos que la cantidad de imprimir es de 100 revistas, esto en impresión litográfica no justifica los costos. Es por esto que cuando realizamos impresión offset, que es el sistema que es el más óptimo para este tipo de trabajos, necesitamos hacer lo que conocemos como planchas de impresión, que son estas películas en las que se hace la separación de colores y funcionan como más o menos como si fuesen plantillas y teniendo en cuenta eso o con estas planchas es que ya se pueden realizar los grandes tirajes de impresión. Este proceso no, no lo tenemos que realizar con una publicación digital donde lo que determina la cantidad son los usuarios a través de de las descargas que realicen de nuestra publicación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para nosotros el costo, si se efectúa una gran cantidad de descargas, es exactamente el mismo el mismo costo que vamos a tener si no se descarga nuestra publicación ni una sola vez. Otro pro es que la logística desaparece. Nos olvidamos del almacenaje, de la distribución, del transporte, etcétera. Al eliminar estos costos, al eliminar estos elementos, los costos se reducen, ya que al realizar una publicación impresa determina que debemos pagar un alquiler para almacenar todas las revistas en caso de que no queramos tener 1000 revistas dando vueltas ahí por la casa. Nos olvidamos también de pagar el transporte para la cantidad de revistas desde la litografía hasta la casa. Y teniendo en cuenta además que aquí en Cartagena no hay ninguna litografía como tal, sino casas de impresión, los costos de transporte serán mayores porque implicaría el hecho de transportar una gran cantidad de, eh, de revistas desde otras ciudades y además también nos olvidamos de la distribución, es decir, de tener que llevarles la revista a las personas que la compren. Esto generalmente no lo hace la misma editorial, sino que se contrata a una empresa de mensajería que es quien realiza este trabajo. Otro pro es que reduce el precio de producción. Además de todo lo que ya, lo que ya hemos mencionado, producir una revista digital es mucho más económico por el hecho de que no usamos papel, no usamos planchas de impresión, etcétera. Y además podemos pensar en un número ilimitado de páginas, no tenemos que pensar en los pliegos ni en ningún tipo de encuadernación, lo que hace que los costos se reduzcan considerablemente.
Vale aclarar que publicar una revista digital no es gratis. Hay otro tipo de costos, pero eso sí, son un poco más reducidos, pero hay que tenerlos en cuenta. Otro pro es la gran y principal ventaja que tienen las publicaciones digitales con respecto a las publicaciones en papel es el contenido enriquecido. El hecho de poder incluir video, música, botones, ampliar imágenes, añadir animaciones, añadir también links que nos lleven a páginas web externas en las que podamos ampliar la información que estamos leyendo. Todo este tipo de elementos hacen que la publicación digital pueda llegar a ser más interesante que la versión en papel, que lógicamente difícilmente va a poder lograr estas sensaciones. Otro pro es la actualización rápida y sin costos. Con una publicación digital es mucho más fácil corregir errores de forma rápida, fácil y gratuita que en la versión impresa. Porque si en una revista impresa, si nosotros cometemos estos errores, lo único que podemos, o sea, tenemos dos opciones para remediar estos errores. El primero es volver a imprimir, perdón, a imprimir y esto lo que haría sería duplicarnos los costos del papel. O la otra opción que tendríamos es salir a pedirle disculpas al público porque cometimos algún tipo de error. Con la versión digital podemos corregir y volver a subir el contenido e incluso el usuario puede no llegar a notar el cambio. Y por último, eh, una publicación digital es relativamente sostenible. Y esto lo coloco entre comillas porque si bien es cierto que el medio en el que la visualizamos no es sostenible porque necesitamos nuestros celulares, un computador o una tableta, también es cierto que no utilizamos papel, no utilizamos planchas de impresión, no utilizamos tintas, no gastamos en combustible para transportarla, lo cual hace que de cierta forma este tipo de publicaciones sea de alguna manera sostenible. Está claro que crear este tipo de publicaciones no va a ser mejor, por decirlo de alguna forma, al 100%. También tiene sus contras. Y el más grande y más importante para mí es que una publicación digital ocupa espacio, ocupa megas en los dispositivos de los usuarios. Por ejemplo, una publicación que esté mal optimizada puede ocupar de 500 a 600 megas. Esto es demasiado espacio porque, y además esto también puede hacer que sea poco atractivo descargar la revista porque pues los usuarios van a tener sus celulares ya llenos de información que a ellos les interesa más, como por ejemplo fotos, no sé, música, aplicaciones, juegos, etcétera. Por lo tanto, este es un problema que nosotros como diseñadores debemos evitar y debemos tratar de solucionar. Otra desventaja es que estas revistas son fáciles de olvidar. Cuando nosotros compramos una revista en papel, la compramos porque nos gusta el tema, porque nos sentimos identificados o porque nos llama la atención cualquier elemento que hayamos visto. Entonces, si cuando la estamos leyendo debemos dejar de leerla por la razón que sea y la dejamos, por ejemplo, sobre la mesa, sobre la cama, sobre la mesita de noche y después, tiempo después, horas después, regresamos y la vemos, el simple hecho de verla nos vuelve a generar el impulso de retomar la lectura por donde la llevábamos. Y si nosotros dejamos el celular o la tablet en la mesa y lo tomamos horas después, no tenemos por qué acordarnos que estábamos leyendo una revista, porque estos dispositivos están pensados para muchas otras cosas. Si además de la revista le sumamos la cantidad de distracciones que tenemos cuando retomamos o cuando tomamos nuevamente nuestro celular, por ejemplo, respondemos los mensajes de las redes sociales, respondemos mails que son urgentes de trabajo o de estudio, respondemos WhatsApp o le enviamos vidas a nuestros amigos en algún jueguito. Esto hará que la revista o leer la revista pase a un segundo hasta un tercer plano. Y por último, la esencia del papel
el hecho de poder tocar las páginas, el olor que sale de la revista, que particularmente a mí me encanta, y la calidez de una publicación impresa, nunca la vamos a poder obtener con el formato digital. Además, si nosotros trabajamos, por ejemplo, durante 8 horas frente a una pantalla, que es lo que generalmente hacemos los diseñadores, lo último que queremos es llegar a la casa a seguir frente a una pantalla consumiendo una revista. Aunque esto sí lo hagamos, pero de pronto viendo redes sociales o consumiendo otro tipo de contenidos. Teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas, podemos entrar en dos conceptos que son muy importantes al momento de realizar publicaciones digitales, que son la interfaz de usuario y la experiencia de usuarios, que son conceptos que a simple vista parecen ser iguales, pero que en realidad no lo son, aunque entre ellos haya una pequeña relación. Así que vamos a explicar muy por encimita en qué consisten estos dos conceptos. A pesar de ser dos conceptos distintos, están relacionados entre sí. Por un lado, tenemos la User Interface, que es la que siempre vemos como UI, que lo que busca es crear un diseño que sea funcional e intuitivo, que nos vaya guiando sobre todo el proceso de la lectura y nos dirija de la mejor forma posible a través del contenido para que de esa forma evitemos perdernos y crear una pequeña insatisfacción en el usuario. Esta interfaz debe ser lo más clara posible, sin exceso de elementos que puedan, por ejemplo, entorpecer la lectura o entorpecer la navegación. Una de las mejores formas de conseguir una buena interfaz de usuario sería creando iconos de navegación que sean fácilmente reconocibles. Por ejemplo, todos sabemos que una lupa sirve para buscar contenido, o si está cerca de una imagen, sabemos que funcionaría para ampliarla. Pero por otro lado, si tenemos un signo más o tenemos la palabra más, nos indica que hay un contenido oculto y que al tocar ese icono podemos ampliar la información. Si nosotros creamos iconos nuevos, el usuario puede fácilmente perderse y no saber para qué sirve. Esto no significa que nosotros no podamos crear estos iconos nuevos, sino que debemos dejar claro para qué sirven cada uno de estos iconos. Ahora hablemos de la User Experience o experiencia de usuario, que a pesar de estar relacionado con la interfaz de usuario, no hace referencia solamente al diseño, sino que se centra más como en la forma en la que una persona se siente cuando interactúa. Lo que se busca con esto es que los lectores puedan navegar por todo el contenido y sus propios medios, y por sus propios medios ellos puedan entender cómo hacerlo. Es importante saber que una mala navegación podrá arruinar todo el trabajo que hayamos hecho por muy bien hecho que esté. Además de todo lo anterior, también entran en juego otros elementos que muchas veces olvidamos, como por ejemplo el tema de la accesibilidad, la utilidad o el rendimiento de la propia publicación. En el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, si un lector para poder acceder al contenido tiene que atravesar pasos que son muy complejos, optará por dejar nuestra publicación. Por lo tanto, lo ideal sería eh, hacer hacerle fácil o facilitarle todos los procesos en la medida de lo posible. Otro aspecto a tener en cuenta es que la aplicación sea útil. Si nosotros creamos una revista que no es útil, que no sirve para nada, el lector puede pensar que está perdiendo su tiempo consumiendo nuestro contenido. Por lo tanto, esto hará que se genere una mala experiencia de usuario. Y por último, otra otra de las cosas a tener en cuenta es el rendimiento. Esta es una medida que no podemos controlar del todo, ya que nosotros no sabemos desde qué dispositivos están accediendo a nuestras revistas. Por ejemplo, si el usuario entra desde un celular o una tablet que son viejos y que tienen un software antiguo, es probable que nuestra revista vaya a cargar lento, que se cierre la aplicación, etcétera. Es por eso que de antemano debemos optimizar nuestra publicación
para evitar todos estos posibles problemas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se ven estas publicaciones digitales. Aquí tenemos un ejemplo de esta revista que se llama Enduro y lo que vemos es como el kiosco de donde tienen todas las revistas. Vemos que podemos ver aquí donde dice versión online y abrimos la revista. Y se ve de esta manera. Esto es una revista que lo que hace es emular la versión impresa y tiene un formato rectangular. Y se ve de esta manera. Podemos navegar por el contenido con las flechas hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. También podemos acceder a este contenido directamente arrastrando con el mouse o así de esta manera. Arrastrando con el mouse podemos acceder a todo el contenido, podemos ver animaciones, podemos acceder a todas las revistas o a todas las impresiones desde el menú. Tenemos el contenido que vendría siendo todo el contenido de la revista y cuando nosotros estamos más adelante, este botón nos lleva a el sumario. Tenemos reset que nos devuelve hacia, hacia el inicio para que volvamos a leer. Tenemos el overview que nos hace, lo que nos muestra es la publicación y nos deja ver si el contenido es más o menos largo o si por el contrario es miren si este contenido largo o si es cortito. Y tiene este apartado de compartir que nos deja compartir esta revista en diferentes redes sociales. Y tenemos el apartado de ayuda que pues nos muestra cómo movernos dentro de nuestra publicación de esta manera. Para descargar nuestro plugin, lo que debemos hacer es ingresar a la página web que es buttonpublish.com. Ustedes pueden acceder desde Google, simplemente escriben Button con doble T y Button Publish y les aparece el primer link. Entonces, cuando ya estamos aquí, le damos a descargar ahora y aquí tenemos tres cosas. La primera es un manual, tenemos el plugin y tenemos un visor. Vamos a descargar, perdón, el plugin. Entonces aquí colocamos un nombre, email y una empresa. La empresa se la pueden inventar y pueden escribir lo que quieran, no hay ningún problema. Y le dan a descargar el plugin gratis. Y aquí les dice que el plugin se está descargando y efectivamente aquí les aparece que ya van a poder descargarlo. Vamos a esperar unos minuticos a que se descargue. Listo, ahora lo abrimos y, eh, y este zip nos descarga una carpeta que se llama Button Design. En esta carpeta tienen otras carpetas que van de CS6 a CC 2015 y estas que van de CC 2017 a 2020. Yo, como tengo 2020, voy a abrir esta carpeta. Si ustedes tienen CC o CS6 o CC hasta 2015, pues lógicamente abrirán estas. Entonces yo voy a abrir esta y aquí tenemos estos elementos. Tenemos un PDF de cómo instalar en español, uno en inglés y otros archivos. Entonces vamos a abrir este que es en español. Entonces aquí nos da opciones de instrucciones de cómo instalarlo para Mac y acá nos da instrucciones de cómo instalarlo para Windows. Entonces lo primero es descomprimir el fichero, ya lo descomprimimos. Lo segundo es copiar la carpeta que se llama
de esta forma, com.buttonpublish HTML5 designer. Entonces vamos a copiar la carpeta, vamos a hacerlo aquí. Es toda esta carpeta, se llama com, miren, tiene el mismo nombre. Entonces vamos a copiar esta carpeta y la vamos a copiar en esta dirección. Aquí les da dos opciones, o en esta dirección o en esta dirección. Entonces es archivos de programa, vámonos a esa dirección, es archivos de programa, Adobe InDesign, supongo que es esta la carpeta, listo. Recursos CEP, ¿está? Aquí está, extensiones. Entonces, copiamos la carpeta, bueno, yo ya, ahora hay que darle acceso como administrador y listo, ahí está copiando mi carpeta. En ese punto ya tendríamos el plugin instalado. Lo siguiente que tenemos que descargar en nuestros dispositivos en el que vayamos a trabajar la revista, yo les recomiendo que la hagan en sus celulares porque nosotros estamos como más tiempo con el celulares, pero si ustedes la quieren la quieren hacer en una tablet, deben descargar este archivito, bueno, archivo no, esta aplicación en su tablet. Se llama Button View, que es la aplicación de este plugin en la que vamos a ir viendo todos los avances que vayamos realizando. Esta la podemos descargar de la siguiente manera. Bueno chicos, ahorita lo que van a estar viendo es la pantalla de mi celular y les voy a mostrar cómo vamos a descargar el Button View. Van a entrar a Play Store o App Store si tienen Apple y van a buscar Button con doble T, Button View y es esta primera opción. Tiene súper malas reseñas, pero es porque esta aplicación está pensada más que todo para Apple. Entonces en la versión de Android se traba un poquito a veces, pero es más cuestión de exportar bien. Yo le he utilizado y me he dado cuenta que si se exportan bien los elementos, ella funciona bien. Claro que en Apple funciona mucho mejor. Entonces vamos a instalarla y luego la vamos a abrir. Y nos sale de esta manera. ¿Sí? Aquí nos muestra un manual en inglés, un manual en castellano y una revista de ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer con Button. Más adelante vamos a ver cómo vamos a poder trasladar nuestro contenido aquí para poder verlo. Vamos a ver el ejemplo que nos dan aquí. Vamos a ver aquí, le damos en ver o le damos clic sobre ella y empezamos a ver la revista de ejemplo. Bien, es fácil de manejar, es sencilla, está hecha con InDesign. Y aquí tenemos un manual que nos muestra cómo vamos a poder trabajar, qué es Button, cómo se usa
qué es un área activa, etcétera. Y bueno, por el momento sería todo. Espero que le saquen el mejor provecho a este programa y que les guste mucho porque está chévere.